El cerdo gigante. Soy originario de uno de tantos pueblitos ubicados en la serranía en el estado de Guerrero. A mis amigos y a mí nos gusta adentrarnos en el campo para lamparear y cazar algún animal. Desgraciadamente, mi padre suele ser muy sobreprotector. Esto ha hecho que no nos deje salir a menudo, y menos de noche. No es que mi padre sea así sin motivo, pues él ha tenido muchas experiencias sobrenaturales en la sierra, motivo por el cual le da miedo que vayamos. Una noche, unos amigos y yo nos disponíamos a salir a lamparear. Como siempre, mi padre nos prohibió salir, pero después de insistir y con unas cervezas encima, logramos persuadirlo. Solamente nos pidió que escucháramos una historia de algo que le ocurrió en la zona a la que nos dirigíamos. Ya después, veíamos si nos quedaban ganas de ir a cazar. Esta es la historia que nos contó. Fue durante mi juventud. Una noche nos pusimos de acuerdo un primo y yo para ir a cazar a la sierra. Para esto, mi primo llevaba una escopeta y unas lámparas, mientras que yo llevaba un machete y un viejo revólver. Caminamos como 2 horas hasta que llegamos a las faldas del cerro. Durante el trayecto no vimos ni sentimos nada extraño, todo era tranquilidad. Entonces llegamos a una zona, un claro donde había muy pocos árboles. Esa zona se sentía extraña, era demasiado callada, ni siquiera los grillos se escuchaban. Sentíamos como si el piso nos jalara, además de que la temperatura bajó muchísimo, el frío nos calaba hasta los huesos. Mi primo y yo nos sentíamos asombrados. Presentíamos que algo en esa zona no andaba muy bien. El silencio se hizo aún mayor y nos quedamos allí, alumbrando hacia todos lados, cuando de pronto escuchamos unos resoplidos muy fuertes, parecidos a los que hacen los toros cuando están bravos. El sonido nos puso alertas, así que comenzamos a farear hacia todos lados, pero no lográbamos localizar nada, mientras que los bufidos seguían sonando en todas direcciones. De repente, en dirección opuesta a la que estábamos alumbrando, divisamos 2 enormes ojos rojos que brillaban como brasas ardiendo. Con todo y miedo, mi primo dirigió la luz de una de sus linternas en la dirección donde se encontraban aquellos ojos. No podíamos creer lo que veíamos. Se trataba de un cerdo de tamaño descomunal. Era casi del tamaño de un toro. Mostraba un par de enormes colmillos, nos miraba amenazante como si de un segundo a otro se fuera a lanzar al ataque. Le pedí a mi primo que le disparara con la escopeta, pero que se calmara porque si fallaba no había ni un solo árbol al que pudiéramos trepar. Esa cosa comenzó a andar hacia nosotros. Mi primo estaba todo tembloroso, apuntó la escopeta y al jalar el gatillo no escuchamos la detonación, se le cebó el tiro. Ante esto, saqué mi pistola de inmediato, jalé el gatillo y tampoco pude accionar el arma. Mi primo de nuevo intentó dispararle, lo mismo yo con la pistola, pero ambas armas eran inútiles. La bestia se detuvo, nos dio la espalda y volvió a desaparecer en la oscuridad. Después de un momento, solo escuchábamos cómo caminaba a nuestro alrededor. Les juro que escuchábamos a ese animal burlándose de nosotros. Era un sonido aterrador que solo podía ser causado por el mismo demonio. Era una especie de risas y gruñidos en conjunto. Me armé de valor y desenfundé mi machete. Le dije a mi primo que si moríamos, el animal no se iría limpio. Para nuestra sorpresa, vimos que donde minutos antes estaba desierto, ahora estaba plagado de maleza, matorrales y espinos. Nos encontrábamos rodeados de esta extraña maleza. Sentía mucho miedo y escuchaba a esa bestia gruñendo y bufando entre los matorrales. Comencé a resignarme a que esa noche moriría a manos de esa diabólica criatura. De pronto, la enorme bestia salió de los matorrales y por instinto lancé un machetazo, pero el filo dio con la nada y ante nuestros ojos el animal se esfumó. Enseguida lo escuchamos bufando a nuestras espaldas. Nos dimos la vuelta y de nuevo se abalanzó sobre nosotros. Le solté un machetazo y desapareció de nuevo. Era como el juego del gato y el ratón.
donde nosotros éramos la presa y no existía escapatoria. Mi primo me decía llorando que eso era obra del diablo y que teníamos que rezar. Yo no soltaba mi machete golpeando al piso para alejar a la bestia, quien solo parecía burlarse de nosotros. Me sentí cansado, resignado a morir. Entonces me hinqué y marqué una cruz en el piso con el machete. Después comencé a rezar el Padre Nuestro con los ojos cerrados. Cuando abrí los ojos, el animal había desaparecido, también la maleza. Solo la luna resplandeciente iluminaba un poco el camino. Tardamos un poco en recuperar el valor, pero en cuanto lo hicimos, corrimos sin parar hasta que llegamos a la casa. Llegamos a la casa y duré unos meses enfermo. Cuando mi padre terminó su relato, nos dijo que por eso no debíamos de ir, pues el diablo toma ciertas formas y se oculta en la sierra buscando almas a quienes llevarse con él. Aún después de escuchar la historia de mi padre, decidimos salir a lamparear, pero antes de irnos, mi padre me habló nuevamente y me dijo: si vas a ir, lleva esto. Era su viejo machete con todo y funda. Así fue que salimos aquella noche. Caminamos largo rato en dirección contraria al lugar en el que mi padre y su primo vieron aquel cerdo gigante. Íbamos lampareando, buscando rastros de algún animalito que cazar, al menos un conejo o jabalí pequeño, pero aquella noche ni las aves nocturnas cantaban. Caminamos largo rato sin encontrar nada. Estuvimos a punto de dar la vuelta y regresar, cuando escuchamos en unos matorrales un animal. Rápidamente dirigimos las luces hacia el lugar donde provenían los sonidos. Al igual que lo que vio mi padre, estaba frente a nosotros un enorme cerdo del tamaño de un toro. Sin que yo me diera cuenta, todos comenzaron a abrir fuego. A diferencia de la historia de mi padre, las armas sí funcionaron, pero una vez que los tiros pararon, no se veía el cerdo por ningún lado. En ese momento comprendí a mi padre, pues escuché los sonidos que hacía aquel animal. Juro que parecía que se burlara con una voz humana. 2 de mis amigos intentaron huir, pero el cerdo se interpuso en su camino. Yo les grité a todos que nos mantuviéramos cerca. Les juro que ese cerdo no era real, era solo uno de tantos disfraces que posee el demonio. El cerdo comenzó a acorralarnos. Entonces recordé lo que dijo mi padre. Desenfundé el machete y tracé una cruz en la tierra. Les dije a todos que rezáramos el Padre Nuestro. Así lo hicimos, y para nuestra sorpresa, el animal desapareció, además de que comenzamos a escuchar al resto de la fauna nocturna. Sapos, grillos, lechuzas, era como si toda la vida silvestre hubiera estado en pausa. Regresamos a mi casa. Mi padre ya estaba dormido. Pasaron los días y todos los que vimos al cerdo caímos en cama enfermos. Nos dio fiebre, y a lo que platicamos, todos parecíamos soñar lo mismo con el cerdo gigante. Hoy en día me encuentro mejor de salud, pero sí evitamos asistir a ese cerro en particular, pues es muy seguro que entre sus faldas se pasea el mismo demonio. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.